Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, de Prisa Media. Nicolás Maduro comienza su tercer mandato presidencial, a pesar de que en las elecciones el ganador fue su rival, Edmundo González. Gran parte de los países no lo reconocen como presidente legítimo, pero no es la primera vez que gobierna así. ¿Es posible ganarle unas elecciones al régimen de Maduro y que lo reconozca? ¿Qué posibilidades tiene la oposición de volver al gobierno? Para este capítulo hablamos con Laura Dipp, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, con Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa y exembajador, con el periodista Roberto Denis, con Juanita Guebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, y con el periodista Alejandro Hernández. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 124 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace poco leí una noticia que me preocupó especialmente. Se trataba sobre las superbacterias. ¿Es usted de las personas que cuando tiene gripa va a la farmacia para que le apliquen una bomba o que toma antibióticos? Bueno, puede estar ayudando a que estas superbacterias se hagan cada vez más poderosas. Hace 80 años, Alexander Fleming recibió el Premio Nobel de Medicina. El científico y quien descubrió la penicilina advirtió: puede llegar el momento en que cualquiera pueda comprar penicilina en las tiendas. Luego existe el peligro de que el hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis inferior a la suya y al exponer sus microbios a cantidades no letales del fármaco, hacerlos resistentes. Y así fue. Hoy en día la resistencia de las bacterias es la causante de la muerte de 1,2 millones de personas en el mundo cada año. Y según la OMS, esa cifra se va a multiplicar por 10 para el año 2050. Estamos hablando de microorganismos que son resistentes a todo tipo de antibióticos, incluso a los más fuertes y de última generación. Una muy buena parte de las bacterias son necesarias para los procesos químicos de la naturaleza, pero otra cantidad son las causantes de infecciones y enfermedades, y su capacidad para mutar y adaptarse es cada vez mejor. Un ejemplo de este tipo de bacterias es el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina. Los científicos descubrieron que esta bacteria usa un modo alternativo de división celular en presencia de antimicrobianos para asegurar su supervivencia. Es un organismo que sabe cómo lo va a atacar su rival, ya conoce todos sus movimientos y estrategias y puede anticiparlos o reaccionar sin verse afectado. Pareciera que cualquier intento de solución es inútil o no tiene sentido y que es mejor resignarse. Aunque parezca extraña la comparación, por estos días algo similar están viviendo millones de personas. Y no me refiero a personas enfermas, sino a muchos venezolanos que parecen haber perdido la esperanza de volver a su país o de salir del gobierno autoritario que hoy acapara todas las ramas del poder. A estas alturas, parece que se agotan las soluciones y las posibilidades de acabar con la tiranía que han intentado no funcionan. ¿Es posible acabar con una dictadura por medios democráticos que ellos mismos han cooptado? Le trasladé la inquietud a Laura Dipp, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Esta fue su respuesta. La respuesta no es sencilla porque los gobiernos autoritarios han aprendido los unos de los otros y han entablado mecanismos para cerrar el espacio cívico, como es, por ejemplo, en el caso venezolano, la ley Bolívar y la ley de fiscalización y control de organizaciones no gubernamentales, incluso la ley contra el fascismo que podría aprobarse en las próximas semanas y demás. Entonces, por supuesto que las respuestas no son sencillas, pero también es un momento en el que no es una opción simplemente lanzar las manos al aire y decir, bueno, no hay una salida y por tanto la vía tiene que ser la de la intervención militar, que son esas propuestas que hemos escuchado recientemente y que uno se pregunta primero qué tan posibles son desde el punto de vista práctico y segundo son contrarias al derecho internacional, a la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de Naciones Unidas, pero adicionalmente creo que dan argumentos al gobierno de Nicolás Maduro para incrementar la represión en un contexto tan peligroso como el que estamos. Entonces, creo que es un momento para que desde la oposición, desde la sociedad civil, desde la comunidad internacional, se analicen cuáles son las vías que efectivamente se pueden tomar y que se enmarquen bajo las normas del derecho internacional.
Si uno no ha seguido la historia política de Venezuela de los últimos 25 años, es difícil entender lo que está pasando ahora. Es como llegar a una serie en la 9ª temporada. Pero voy a intentar referirme a lo que ha pasado desde las últimas elecciones presidenciales, así que retrocedamos hasta el 28 de julio de 2024. Luego de que el régimen de Maduro quisiera acabar con todos quienes intentaron hacerle oposición, su candidato rival en las elecciones presidenciales fue el exdiplomático Edmundo González. Después de muchos años y luego de llegar a un acuerdo con la oposición, el régimen autorizó el ingreso de observación electoral del Centro Carter. Sin embargo, de poco sirvió el gesto. Muchas horas después de que se cerraran las mesas de votación, después de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral Venezolano anunció como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos y lo proclamó como presidente. Sin embargo, la entidad no publicó los resultados por mesas de votación y no permitió auditorías de delegados de las organizaciones garantes ni de ningún tipo. La oposición hizo un trabajo riguroso con lo que denominaron comanditos, que no eran más que varios grupos de testigos electorales. Se calcula que fueron aproximadamente 600.000 que desplegaron en buena parte de las mesas de votación para defender los votos y las actas que salían de las máquinas. Rápidamente, la elección estuvo cubierta por un manto de duda. Incluso el mismo Centro Carter, que había sido invitado por el régimen de Maduro, aseguró que el proceso electoral no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. La delegación de la ONU también se pronunció y en un reporte que publicó en agosto aseguró que los resultados anunciados por el CNE no cumplieron las medidas básicas de transparencia e integridad para ser considerados creíbles. La oposición, por su parte, a través de los comanditos, logró recopilar y procesar más de 25.500 actas, el 85,18%, según las cuales el candidato Edmundo González ganó las elecciones con el 67% de los votos totales, casi 7,5 millones. Por supuesto, el régimen no reconoció esos resultados, sino los que anunció sin pruebas el Consejo Nacional Electoral. Una buena parte de los gobiernos del mundo no reconocieron los resultados anunciados y exigieron mayor transparencia. Una buena parte del equipo del candidato opositor y el mismo Edmundo González tuvieron que exiliarse en el exterior o esconderse, como lo hizo María Corina Machado. González Urrutia, el nuevo Guaidó, señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie, venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia, no se tarde en llegar, cobarde. En este punto es importante recordar algo, y es que Venezuela no es un país en condiciones normales, en las que además del Ejecutivo hay otros poderes que puedan hacerle contrapeso al presidente. El Congreso, los entes de control, el CNE, la Fiscalía, la Justicia y demás entidades están tomadas por el partido político de gobierno, además de las Fuerzas Armadas, que son completamente políticas y también están tomadas por lo que se conoce como el Gran Polo Patriótico, el partido político de Nicolás Maduro. Luego de que se anunciara que los resultados de las elecciones daban la victoria a Maduro, se produjeron manifestaciones en varias ciudades de Venezuela para rechazar el fraude. Como es de esperarse de un régimen totalitario, vino la represión. Según la misión de determinación de los hechos de la ONU, en Venezuela se presentó una represión sin precedentes y la nación se sumerge en una grave crisis de derechos humanos. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio. Veo este panorama y me pregunto, ¿es posible ganarle unas elecciones al régimen de Maduro y que lo reconozca? Esto me respondió el periodista Alejandro Hernández. La pregunta es compleja y los hechos demuestran que no es viable que Maduro reconozca una elección donde no se vea favorecido. Acaba de ocurrir el 28 de julio, Nicolás Maduro perdió la elección presidencial por más del 70% de los votos, según lo que la oposición pudo comprobar con acta en mano. Perdió la elección por más de 4 millones de votos y se atornilló en el poder y se negó a reconocer los resultados, reprimió salvajemente a la gente y además encarceló a casi 2.000 personas.
además de haber perdido la vida 27 personas producto de la brutalidad de la represión, ¿no? Entonces, creo que es un indicativo absolutamente vigente que demuestra que la dictadura venezolana está cerrada a la posibilidad electoral. Insisto, claro que es posible ganarle una elección a Maduro. Maduro es repudiado por la inmensa mayoría del país, pero Maduro, mientras cuente con el poder militar, se va a negar a reconocer el mandato popular. María Corina Machado tiene una frase muy importante para este tema, que yo creo que vale la pena resaltarla. Ella ha dicho que Nicolás Maduro no va a negociar su salida del poder con seriedad hasta que a él no le hagan sentir o hasta que él no sienta que los costos de quedarse en el poder son más altos para él y su camarilla que los de negociar una transición. Es una frase que creo que define bien cómo Nicolás Maduro ve la posibilidad de una transición en Venezuela. La persecución a cualquiera que se atreva a oponerse o cuestionar el régimen ha llegado a niveles preocupantes. Esta historia que les voy a contar es real y para proteger a la protagonista voy a cambiar su nombre. Lady es una venezolana de 41 años de edad. Ella vive en Cúcuta con su esposo y sus hijos, que son colombianos, donde trabaja atendiendo una ferretería. Lady volvió a Venezuela a final del año para pasar Año Nuevo con su mamá y su familia. El 31 de diciembre publicó en sus estados de WhatsApp la foto de un muñeco de Año Viejo con la cara de Nicolás Maduro que habían hecho sus vecinos con el mensaje: Maduro se va con el 2024, Venezuela libre. Una vecina suya, seguidora del presidente y sus políticas, envió a la Guardia Bolivariana un pantallazo de la publicación. Al día siguiente, el 1 de enero, las autoridades llegaron a buscarla a su casa con nombre propio y procedieron a llevársela para, según ellos, interrogarla. Desde entonces, está retenida en un comando de la Guardia y está siendo procesada por incitación al odio. Este caso es solo uno de muchos casos en los que cualquier publicación contra el gobierno termina en una detención arbitraria. Y es que desde el principio del año pasado, el régimen viene promoviendo lo que bautizó como Ley contra el Fascismo. Una ley que puede resultar en la excusa jurídica perfecta para encarcelar a cualquiera que opine contra el régimen. Según un análisis del proyecto hecho por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, varios conceptos que están en el documento como fascismo son de interpretación abierta y bajo estos presupuestos cualquier opinión de oposición puede ser calificada como fascista. Además, puede convertirse en un instrumento de censura y limitación extrema a la libertad de expresión e información. Incluso sin esta ley, el régimen ha violado derechos humanos de opositores. Hace poco más de una semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en el que analiza en 3 etapas, abro comillas, la estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente y sembrar terror en la ciudadanía. Todo ello con el propósito de perpetuarse en el poder. Cierro comillas. De acuerdo con el informe, la primera etapa se dio antes de las elecciones. El régimen torpedeó la participación política de la oposición utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. La segunda etapa se dio el día de las elecciones presidenciales, cuando el Consejo Nacional Electoral suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación, lo que dio lugar a graves denuncias de fraude electoral y a un inconformismo generalizado en la población. Y la tercera fase sucedió después de las elecciones, cuando la violencia aumentó en respuesta a las protestas de rechazo al fraude electoral. La Operación Tuntún, nombre que le dio el oficialismo a la respuesta represiva contra las manifestaciones, resultó en al menos 25 muertes, más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas y recurrieron en actos de violencia sistemática contra personas manifestantes. ¿Qué tiene que pasar para que el régimen de Nicolás Maduro deje de violar los derechos humanos? Busqué a la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Guebertus. Escuchemos su respuesta.
No veo un escenario en el que el régimen de Nicolás Maduro deje de violar los derechos humanos. Muy por el contrario, desde las elecciones del 28 de julio del año pasado se ha aferrado a lo único que le queda, que es la represión para mantenerse en el poder. De ahí en el incremento en las detenciones arbitrarias, en las ejecuciones extrajudiciales, en las desapariciones forzadas. La única manera, en mi opinión, es lograr que se dé una transición hacia la democracia en Venezuela que implique el fin del régimen de Nicolás Maduro. Y para lograrlo, aunque nos encontramos en un escenario de pesimismo luego de este nuevo ciclo electoral en el que no fue posible abrir esa ventana de oportunidad, yo creo que el régimen de Nicolás Maduro está hoy más débil de lo que estaba antes de las elecciones. Lo que hay que hacer es seguir manteniendo una presión coordinada, garantizar que se pone en marcha un sistema de incentivos que combine movilización pacífica pero sostenida en las calles, la articulación de los distintos sectores de oposición, articulación entre América Latina, Europa, Estados Unidos, sanciones dirigidas hacia quienes han participado de actos de corrupción y de violaciones a derechos humanos, trabajo con aliados de Venezuela como Cuba para que renuncie a las actividades de contrainteligencia y que, por supuesto, la investigación de la Corte Penal Internacional avance. Después de la represión a las manifestaciones por el fraude en las elecciones presidenciales, vino una especie de tensión que llegaría a su culmen el pasado 9 de enero, el día antes de la posesión de Maduro como presidente. El candidato Edmundo González, junto con la líder opositora María Corina Machado, emprendió un periplo por varios países para promover su posición como verdadero ganador de las elecciones y aseguró que a pesar de tener una orden de detención, estaría en Venezuela para tomar posesión como ganador de las elecciones. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, líder del chavismo y exministro de varias carteras, amenazó con capturar a González Urrutia si entraba al país. El 8 de enero, el defensor de derechos humanos Carlos Correa fue detenido de manera arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro y 9 días después fue liberado. También fue detenido el líder opositor Enrique Márquez, quien no ha sido liberado. Para enredar todo, para decir que sí se puede, y eso, el que estaba al frente de eso se llama Enrique Márquez, parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela. Aquí no hay ángeles, y menos en los opositores. Para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, Petro? Defiéndelo. Solo entre el 7 y el 10 de enero, según datos de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, 49 detenciones por razones políticas en Venezuela sucedieron. La detención de Correa fue lo que hizo que el presidente Petro anunciara que no asistiría a la posesión de Maduro, pero de esto voy a hablar más adelante. Llegó el día cero. El 9 de enero salieron a las calles millones de venezolanos en todo el mundo y en una manifestación en Caracas reapareció la opositora María Corina Machado, que estaba escondida desde hace varios meses ante la persecución del régimen. Volvieron los mensajes de esperanza y los llamados a las Fuerzas Armadas para no reprimir las manifestaciones y para reconocer a González como su presidente y no a Maduro. Lo que nos dimos cuenta al día siguiente no pasó. Las Fuerzas Armadas siguen siendo leales al régimen y reconocieron a Nicolás Maduro como su comandante en jefe. Mi comandante en jefe, en este augusto patio de honor, en marcial formación, las tropas con armas del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana, expresamos solemnemente que ratificamos el compromiso de fidelidad a los ideales del libertador Simón Bolívar, retomado por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Y es que ese ha sido uno de los fuertes del chavismo y el madurismo para mantenerse en el poder, tener de su lado a las Fuerzas Armadas. Siendo un militar que participó de un golpe de Estado, Chávez supo de la importancia de tenerlos a su lado y entonces les permitió votar, pero además les dio cargos claves en el gobierno y en la empresa petrolera PDVSA. Una de las principales figuras del régimen de Maduro es el general Padrino López, ministro de Defensa desde hace 10 años. Es uno de los hombres más poderosos de Venezuela y es también uno de los más buscados por Estados Unidos, que ofrece $15 millones a quien dé información que lleve a su captura y que además está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según la periodista Sebastiana Barraez, la cúpula militar, que es el círculo más poderoso y cercano a Maduro, son leales de manera irrestricta al régimen porque han ascendido sin méritos y gracias a esto tienen acceso a privilegios que les permite participar en actividades paralelas con fines lucrativos, ya sea a partir de compras de fincas y la participación en empresas nacionales e internacionales. De acuerdo con una investigación del proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado, Padrino López tenía en 2020 una amplia red de negocios familiares en Venezuela y Estados Unidos que ascendían a decenas de millones de dólares. Pero él no es el único militar en altos puestos del poder. Según la ONG Transparencia Venezuela, 103 empresas estatales de Venezuela tienen militares en sus juntas directivas y según una lista revelada por el diario El Nacional, 301 uniformados ocupan cargos en la administración pública del Estado. Con toda esta mermelada no parece probable, pero ¿qué tendría que pasar para que las Fuerzas Armadas dejen de reconocer a Maduro como presidente? Esto me contó el periodista de Armando.info, Roberto Denis. Desde hace muchos años, la Fuerza Armada, primero en la época de Chávez y después con Nicolás Maduro, digamos, las Fuerzas Armadas venezolanas se han ido desvirtuando y han ido cada vez más abandonando, digamos, el rol que se le impone como institución, que se le impone en la Constitución de la República y se han convertido en una suerte de brazo armado del mismo poder político, ¿no? La Fuerza Armada, generales, altos mandos, altos cargos, vemos que hacen vida política, tienen puestos en ministerios, incluso en cargos de elección popular, y eso ha hecho que, como digo, la institución pierda su esencia, pierda su rol institucional y termine siendo un factor más en este problema que es la crisis, la larga crisis política institucional que tiene Venezuela, y por eso en sí mismo la Fuerza Armada se ha convertido también en una suerte de problema que no facilita una solución a la crisis venezolana. Y lamentablemente, si el 28 de julio del año 2024, cuando ocurrieron las elecciones presidenciales, el alto mando militar, la Fuerza Armada en pleno, permite que se oficialice un fraude electoral y que el 10 de enero de este año ocurra, digamos, una toma de juramento de Nicolás Maduro, digamos, igual de fraudulenta, basada en ese fraude electoral, y la Fuerza Armada, digamos, no hace cumplir, digamos, lo que es su rol institucional, bueno, uno pensaría que es que estamos en presencia de una institución que está únicamente al servicio del poder político que en este momento está en manos de Nicolás Maduro. La diplomacia alrededor de la crisis de Venezuela no parece tener efecto hasta ahora. Muestra de esto fue el Pacto de Barbados, un acuerdo al que llegaron el régimen de Maduro y la oposición venezolana en 2023, con el que buscaban establecer condiciones para elecciones presidenciales justas en 2024 y promover derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos. Gracias a este pacto, Estados Unidos levantó varias sanciones sobre el petróleo y gas de Venezuela. Pero como ya vimos, lo prometido por el régimen no sucedió. A pesar de esto, varios países estaban esperanzados en que el régimen respetara las elecciones y como no fue así, las reacciones diplomáticas llegaron. Países como Chile, Argentina y Paraguay retiraron a sus delegaciones de Caracas y el gobierno venezolano retiró a su personal diplomático de 7 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Y por otro lado están los presidentes Lula, Sheinbaum y Petro, que han procurado servir de mediadores entre Maduro y la oposición, pero los desplantes de parte del régimen no han hecho sino sumarse. Y aunque los 3 países, Brasil, Colombia y México, declararon que las elecciones no habían sido legítimas y que no reconocían a ninguno de los 2 candidatos como ganadores hasta no tener las actas por parte del CNE, los 3 enviaron delegados a la asunción presidencial de Maduro el 10 de enero y han decidido mantener sus relaciones diplomáticas abiertas, lo que les ha valido muchas críticas. Y en Caracas parece que confían cada vez menos en ellos y en su mediación, y el régimen se aísla, lo que no es del todo sano porque puede radicalizarse. Pero especialmente el presidente Petro fue blanco de reclamaciones de varios sectores políticos, incluso el mismo canciller, quienes le pidieron no enviar al embajador Milton Rengifo. La respuesta del presidente fue que, a pesar de no reconocer a Maduro como ganador, seguirá sosteniendo relaciones diplomáticas, pero tampoco termina por rechazar con vehemencia las violaciones a los derechos humanos de parte del régimen de Maduro.
Para algunos, se trata de un hecho estratégico, pues Colombia y Venezuela comparten más de 2.000 kilómetros de frontera. Colombia es el primer país en recibir las oleadas de migrantes que salen de Venezuela por la crisis y además el gobierno de Maduro juega un rol especial en los procesos de paz que adelanta el gobierno con grupos armados como el ELN. Por supuesto, un rompimiento de relaciones afectaría también el intercambio comercial entre los dos países, que es mayor a $1.000 millones, pero también a las poblaciones fronterizas que viven de lado y lado. Del otro extremo están quienes piden una intervención militar, como es el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien en un mitin en Cúcuta se refirió a Maduro y esto dijo: que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. Por supuesto, el canciller Luis Gilberto Murillo y otros sectores políticos le salieron al paso a las declaraciones del expresidente. El canciller Murillo dijo en Caracol Radio, abro comillas: esto no tiene sentido. Es que nosotros no podemos proponer intervenciones militares en un hemisferio que es un hemisferio de paz. Nosotros no tenemos conflictos entre estados y mucho menos hablar de pedir a Naciones Unidas una intervención en Venezuela. Cierro comillas. Por supuesto, nadie quiere una guerra, mucho menos nosotros, que ya tenemos una propia. Pero me queda una inquietud. Con las vías democráticas cerradas de una intervención militar descartada, ¿qué opciones le quedan a la oposición venezolana? Esto me respondió el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Gabriel Silva Luján. La situación de la oposición venezolana es realmente difícil. Después de la represión violenta a cargo de Maduro y sus secuaces, hace muy difícil mantener una posición firme, clara y pública. Vemos que la oposición venezolana necesita más que nada la solidaridad real internacional, no solo la de Colombia, que es fundamental para ellos, sino también la de Estados Unidos, Europa y todo el mundo. La decisión del presidente Trump de no importar más petróleo de Venezuela, vamos a ver si se termina cumpliendo, sería un aporte muy importante a ese propósito. También debemos apoyar la resistencia civil, es decir, que las personas en cada momento de su vida tengan actos pequeños y grandes de oposición y resistencia. Es la única manera en que la situación puede mejorar. También es muy importante denunciar a todos los violadores de los derechos humanos, a todos los torturadores y violentos que han reprimido al pueblo de Venezuela. Y finalmente, no se puede descartar la necesidad de una resistencia armada de parte de la oposición venezolana. Ha llegado a un punto de desespero que si la situación no cambia, el pueblo venezolano tendrá el legítimo derecho de enfrentar por las armas al gobierno de Venezuela. En este punto, sé que muchos venezolanos han perdido la esperanza de volver a su país o de vivir en él en democracia. Todas las formas que han intentado recuperar su país no han funcionado. Sin embargo, no deben desfallecer en la idea de vivir en democracia y, por el contrario, perseverar en la idea de recuperar la libertad que han perdido, porque Bolívar no libertó al continente en 5 días. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 124 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.